Nuestro mensaje de hoy, que lleva como tema el mensaje a las 7 iglesias. Durante esta serie estaremos analizando las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, y estaremos concluyendo con la Odisea. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales, dice el Señor, yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Padre, gracias por esta palabra maravillosa que nos estás regalando. Espíritu Santo, llena mis labios con ese aceite fresco de tu unción, para que pueda discernir esta palabra y pueda recibir revelación a medida que vayamos iniciando, Señor, esta serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, iniciando con la iglesia de Éfeso. Señor, habla a la iglesia de una manera poderosa y especial. Que sea la unción tuya, Señor, fluyendo en nuestras vidas para gloria y honra tuya. En el nombre glorioso y maravilloso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dele una ofrenda de aplauso al Señor, pero désela con todo el corazón, hermano. Désela con todo el corazón. Aleluya, alábelo, exáltelo a Él. Él es digno de suprema alabanza. Gloria a Dios. En primer lugar, el nombre de la iglesia Éfeso significa amor ferviente o deseada. Hoy por hoy, geográficamente, Éfeso está dentro de lo que es el país de Turquía. Éfeso es una de las primeras iglesias apostólicas. En el año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo, desde sus primeras prisiones en Roma, escribió una carta dirigida a los fieles de la iglesia en Éfeso, que hoy se le conoce como la carta a los Efesios. Para el año 96 después de Cristo, el apóstol Juan recibe la revelación del libro del Apocalipsis en la isla de Patmos. El apóstol Pablo predicó 2 años en Éfeso, pero el apóstol Juan vivió casi la mitad de su vida en Éfeso. Para aquellos que anotan, cada una de estas 7 iglesias representa un periodo de tiempo eclesiásticos. Nótese que cada uno de estos periodos eclesiásticos también representan un periodo para el tiempo actual que nos ha tocado vivir. Debemos tomar muy en cuenta que el mensaje que Cristo
el que tiene ojos como llama de fuego, escribe a la iglesia de Éfeso. Cada una de estas 7 iglesias del Apocalipsis representan las diversidades de iglesia a escoger en el mundo actual. Cada miembro puede identificarse en cuál de estas 7 iglesias hoy en día asiste. Cada una de estas 7 iglesias representan una condición espiritual que se estaría dando para este tiempo final. En el libro de los Hechos, capítulo 18 y el capítulo 19, encontramos que el apóstol Pablo pasó 2 años predicando el evangelio en Éfeso. La iglesia de Éfeso fue la primera iglesia apostólica que inició el ministerio de sembrar la semilla del evangelio. Junto a Pablo se unió Apolo, un hombre que la Biblia dice que era fervoroso en la palabra del Señor. Y junto a Apolo se unieron también 2 mujeres a proclamar el evangelio, llamada Priscila y Aquilas. Se da cuenta que desde el principio no solamente el hombre, sino que la mujer, ambos tenemos la responsabilidad de predicar este evangelio maravilloso. Nadie de los que estamos aquí sentados está exento a no compartir estas grandes verdades de la palabra del Señor. Abordemos y hagamos entonces un análisis profundo de cada una de estas iglesias del Apocalipsis, iniciando con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es importante que usted sepa qué representan las 7 estrellas y qué representan los 7 candeleros. Las 7 estrellas representan los 7 espíritus de Dios que se mueven sobre la faz de la tierra. Los 7 ángeles enviados a cada iglesia. El número 7 también representa el número de la perfección de Dios. Cada uno de estos ángeles representan a Cristo mismo. Cuando el mensaje es enviado a las 7 iglesias, la Biblia dice que es dirigida al ángel de la iglesia. Algunos consideran que es al pastor de la iglesia, y sí, cabe. Pero dentro del contexto bíblico se dirige exactamente a Cristo, el dueño de cada obra. El que dirige la iglesia es Cristo. Y cada uno de los mensajes que se dirigen entonces le habla directamente a aquel que está dirigiendo la obra de Dios. Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros? Esto es muy importante. El candelero representa la presencia del Espíritu Santo de Dios. El candelero representa también la revelación de la palabra. El candelero representa la unción, la llenura del Espíritu Santo. Amados, cada candelero tenía aceite, y ese aceite hacía que el candelero estuviera encendido. El aceite se depositaba en una figura como manzana que tenía el candelero. Ahí se depositaba el aceite. Y esa figura tiene un sentido espiritual. Y es que
cada cristiano que tiene el aceite, que tiene la unción, que tiene la presencia de Dios, debe de estar dando frutos en la obra de Dios. Cuando usted deja de dar frutos espirituales, es porque no hay aceite en ese candelero. Cuán importante es que la iglesia de hoy esté llena del aceite de la unción de Dios. Cuán importante es que en esta iglesia, en este ministerio, el candelero siempre esté encendido, como un prototipo que siempre el Espíritu Santo seguirá obrando en este ministerio. No permita que nada ni nadie le robe la unción, le robe el fuego, la llenura del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos un candelero en esta iglesia. Y ese candelero servía para alumbrar, para dar luz, alabado el nombre del Señor. Y es que se nota cuando el cristiano anda su candelero encendido. Se nota cuando el cristiano anda aceite en su vasija, alabado el nombre del Señor. En él o en ella se puede reflejar la gloria, el fuego, el poder, la presencia de Dios. Cuando el aceite se está acabando de la vasija de algún candelero, se está apagando la llama, se está apagando el deseo de congregarse, se está apagando el deseo de leer la palabra de Dios, se está apagando el deseo de buscar a Dios en oración, se está apagando el deseo de ayunar, se está apagando el deseo de vigilar, se está apagando el deseo de integrarnos a la obra de Dios. Dios te pregunta, el que está en medio de la iglesia, ¿cómo está tu candelero? ¿Será que se está apagando? ¿Será que ya no hay aceite? Pide aceite en esta tarde. Pide el fuego, pide la unción, que no se apague la unción. Pide aceite si el aceite se está apagando. Alguien puede soltar un gloria a Dios el día de hoy, al que gloria se merece. ¡Aleluya! Ningún cristiano nacido de nuevo que tenga el aceite, el candelero, puede ser un cristiano estéril. Los años pasan y cuando no se tiene aceite, no se da fruto espiritual. Pasan los años y no hay cambios espirituales. Pasan los años y parece que somos los mismos y no hemos cambiado. Lo que sí es cierto es que tu candelero quizás hace tiempo se apagó. Hace tiempo dejó de alumbrar. Asegurémonos que el aceite debe de estar fluyendo en nuestras vidas. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Quiero que tome nota. En este versículo, el Espíritu Santo le deja saber abiertamente y muy claramente a la iglesia de Éfeso que Él conoce cada una de nuestras obras a la perfección. Amado, Dios es el único que conoce nuestro corazón. El que conoce si cada una de nuestras obras son hechas por amor para su obra, o son obras hechas para gloria, acto personal, para que otros no lo reconozcan, pero que Dios está lejos de las obras que nosotros hacemos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En este versículo 2 encontramos tres virtudes que sobresalen a la iglesia de Éfeso.
Y la primera virtud es que el Señor le dice: iglesia, yo conozco tus obras. Esta iglesia era una iglesia que trabajaba arduamente, la iglesia de Éfeso. Y el Espíritu Santo reconoce el trabajo de la iglesia de Éfeso. Y le dice: yo conozco tus obras. Amado, Dios conoce las obras de cada uno de nosotros. Dios bendiga a los servidores, porque esa es una obra que ellos hacen. Pero solamente Dios, el que conoce, sabe si hay algún servidor que sirve para ser visto, porque solo Dios conoce las obras. O si hay alguien que está sirviendo o trabajando dentro del ministerio, pero por apariencia, pero que por detrás te quejas, por detrás estás murmurando. El Espíritu Santo te dice: yo conozco tus obras. Yo conozco con qué intenciones estás trabajando en mi obra. Yo conozco a la perfección, dice el Espíritu Santo, si realmente con un corazón genuino y verdadero sirves en mi obra. Porque yo conozco tus obras. Yo conozco tu buen deseo por trabajar en mi obra. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se había esforzado, una iglesia dinámica, una iglesia luchadora, una iglesia siempre dispuesta al servicio de la obra de Dios. Pero dentro de esa iglesia el Espíritu Santo le dice: yo conozco tus obras. Y dentro de esa iglesia habían gente que estaban sirviendo, pero que el Espíritu Santo no estaba recibiendo el trabajo, la dedicación, el esfuerzo de ellos, porque lo hacían por apariencia, lo hacían para ocupar una posición, lo hacían para tener un título en la obra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y el ángel le dice: escribe a la iglesia de Éfeso y dile que yo conozco sus obras. Habían hermanas y hermanos que trabajaban en pro obra, pero se quejaban, murmuraban, y el Señor le dice: yo conozco con qué corazón estás trabajando en mi obra. Alabado el nombre del Señor. La segunda virtud: yo conozco tu arduo trabajo. Esta iglesia era una iglesia trabajadora. Esta iglesia era una iglesia dinámica. Esta iglesia, desde el pastor, los líderes y los miembros, estaban trabajando arduamente por amor a la obra del Señor. En proyectos, en el evangelismo, en las reuniones, en la predicación de la palabra, había un arduo trabajo en esta iglesia. Alabado el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo le dice: yo conozco tu arduo trabajo. Dios bendiga a aquellos que siempre tienen el deseo de seguir trabajando arduamente por amor al Señor. Y hoy el Señor te dice: esa es una virtud, y yo conozco tu arduo trabajo. Mi palabra es: no desista, no se detenga, sígalo haciendo con más anhelo, con más deseo, con más fervor, con una pasión más intensa. Nuestro trabajo debe de ser en nuestra totalidad, con pasión, dedicado para el reino de Dios, porque el Espíritu Santo conoce nuestro trabajo. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Solamente Él lo conoce. Y la última virtud es: y paciencia. Nadie puede engañar a Dios, porque Él lo conoce todo. Él mira la mente y el corazón. Vamos a Jeremías capítulo 17 y versículo 8 y verso 9. Aleluya. Dice así, verso 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas,
y perverso. La pregunta es: ¿quién lo conocerá? Verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente y pongo en una balanza el corazón de todos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y a la iglesia de Éfeso el Espíritu Santo le dice: yo conozco, iglesia de Éfeso, tus obras. Solo Dios conoce nuestro corazón. Solo Dios conoce si realmente nuestras obras están teniendo frutos para el reino de Dios. Solamente el Señor lo conoce. Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Dios mira la motivación que impulsa cada una de nuestras palabras, cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción nuestra. Él lo conoce todo. Amado, nosotros los humanos analizamos las cosas por los hechos, pero Dios analiza las intenciones. Nuestro propio corazón nos engaña muchas veces, pero Dios, como lo conoce todo, Él sabe el propósito de nuestras obras, de nuestro arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso había trabajado arduamente, pero Dios mira agotada esta iglesia por su arduo trabajo. Se habían llenado de tanto trabajo en la obra que habían dejado de mirar al dueño de la obra. Hay ministerios que quieren hacer grandes proyectos, masas de eventos gigantes, planifican todo, invitan al mejor cantante cristiano reconocido, al evangelista internacional, el que bota gente, el que tira el pañuelo, el que tira el zapato, el que tira la botella, porque hoy vivimos un evangelio de emoción y gastan miles y miles de dólares, y después del evento terminan tristes de que no hubo milagros, de que nadie se salvó, porque proyectaron todo, se organizaron, trabajaron arduamente, pero en todo lo que hicieron dejaron a Dios afuera de ese proyecto y de ese evento, y por lo tanto, como Dios estaba afuera, Él no podía glorificarse adentro del evento. Lo que yo vengo enseñándole a este ministerio es que en todo lo que nosotros hagamos debemos de poner a Cristo en medio de nuestros eventos, para que Él se mueva, para que Él se derrame, para que Él salve la vida, para que Él se glorifique en cada corazón. Cristo debe de ser el centro de todos nuestros objetivos. Cristo debe de ser el centro de nuestro anhelo. Cristo debe de ser el centro de todo lo que hagamos para la obra de Dios. Alguien puede dar un gloria a Dios el día de hoy. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. No es el predicador, no es el cantante, es Cristo. Maravilloso el nombre de Dios. Dios también valora algo de ellos, y es la paciencia. ¿Qué es paciencia? La paciencia es la capacidad para soportar y sobreponerse con valentía al dolor y a la adversidad. Hay una recompensa, iglesia, para aquellos cristianos que con paciencia aprenden a esperar en el Señor. El error más grande que podemos cometer nosotros es desesperarnos y no esperar en el Señor. El anhelo de Dios es que seamos pacientes en esperar en Él. Aquellos que soportan las pruebas, las adversidades,
El Señor Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesús advierte que en este camino del Evangelio hay que tener paciencia, porque hay pruebas, hay luchas, hay momentos de desánimo, hay momentos donde ya no se tiene anhelo ni fuerza para seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. Pero hay una recompensa para aquellos que han sabido esperar pacientemente y que se mantienen parados, se mantienen en la obra, no se mueven, porque todavía siguen creyendo que sus vidas están en la roca que es Cristo el Señor. Y si mi vida está en la roca, aunque venga la tormenta, aunque venga la lluvia, aunque vengan los vendavales, aunque el río se abra y fluya, la casa no se va a caer, porque está sobre la roca. Y esa roca se llama Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces quiere decir que dentro del Evangelio hay momentos difíciles. ¿Cuántos hemos pasado por momentos de pruebas espirituales acá? ¿Cuántos? Todos. Hay momentos donde parece ser que como que Dios nos ha abandonado, pero es que Dios está trabajando con nosotros. Por eso esa doctrina errónea de los que dicen pare de sufrir, Señor los reprenda, porque eso está fuera completamente del contexto bíblico. Pare de sufrir, porque Jesús advirtió: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no se preocupen, yo les tengo la victoria. Yo tengo el poder sobre esa prueba, sobre esa circunstancia, sobre esa tribulación. Ustedes van a vencer en mi nombre. Alabado el nombre del Señor. Porque cuando el dolor llega no se puede ocultar, porque es parte de la vida. Todos en un momento pasamos por diferentes circunstancias y diferentes pruebas. Y si no, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Y el Señor señala a Éfeso: ustedes han tenido paciencia. Hermanos, para poder estar enfrente de un ministerio como pastor se necesita mucha paciencia. Todo ministerio es calumniado. A veces uno como pastor tiene que morderse la lengua, a veces quedarse callado. A veces uno es el malo y los malos son los buenos. En estos años de estar pastoreando hemos tenido paciencia con gente que se han rebelado en contra de la obra. La iglesia de Éfeso, Dios les dice: en ustedes hay una virtud, y es que han tenido paciencia. Porque dentro de la iglesia de Éfeso, vamos a seguir analizando a medida del mensaje, se va a dar cuenta que había un grupo de gente que se había infiltrado en la iglesia de Éfeso para causar daño a la obra de Dios. Y por eso el Espíritu Santo le dice: ustedes han sido pacientes. Una iglesia que Dios había probado la paciencia de ellos. Todo ministerio Dios tiene que pasarnos en una etapa donde tenemos que tener paciencia y aprender a seguir confiando que tenemos un Dios, que su victoria está
cerca de nosotros y que Dios nunca nos abandona y que siempre Él está peleando cada una de nuestras batallas. Gloria al nombre del Señor. Si hay algo que tengo que enseñarle a la iglesia, es que nunca cuando usted ore le diga al Señor: Señor, dame paciencia. ¿Cuántos han pedido paciencia en alguna oportunidad, hermano? Nunca lo vuelva a hacer. Porque cuando usted está pidiendo paciencia, Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice que la paciencia produce pruebas. Cuando usted está orando y se siente desesperado y le dice: Señor, dame paciencia, entonces Dios te va a oír. Y lo que Dios está entendiendo es que usted le está diciendo: mándame más problemas, mándame más tribulaciones, Señor, porque quiero desarrollar paciencia. Si hay algo que nosotros los seres humanos nos hace falta mucho, es la paciencia. ¿Cuántos son pacientes acá, hermano? ¿Están seguros? Desarrollar paciencia cuesta. Oh, alabado el nombre del Señor. El que es paciente no tan fácil se enoja. El que es paciente es una persona bien serena, es calmada, es una persona que hasta para dar un paso le cuesta. Hasta para comerse un plato de comida, usted se lo ha terminado en 10 minutos y él apenas con el primer bocado, porque tiene paciencia, lo está disfrutando. Mi suegro es uno de ellos. Él es bien paciente para comer. Y a veces cuando yo estoy comiendo, en algunas oportunidades que hemos tenido, yo siento que el hambre se me va al verlo, hermano, porque ¿verdad? Con aquella paciencia como él come. Necesitamos desarrollar esa paciencia, no pedirle a Dios, sino desarrollarla. Y esta iglesia tiene esa virtud. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia fue probada por Dios y había desarrollado paciencia. Porque cuando usted desarrolla paciencia, usted está desarrollando madurez. Madurez. El cristiano maduro es el cristiano que no a la primera sale corriendo. Es tranquilo, le dice, primero va donde el Señor, le dice: Señor, mira lo que está pasando en la iglesia, en mi sector, en mi matrimonio, en mi hogar, en mis hijos, con mi familia. Señor, estoy tranquilo, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar en ti. El muchacho que estaba presidiendo ayer en la campaña, cuando él estaba presidiendo, el Espíritu Santo me dio una palabra profética para él y se lo di a la hora de la administración, al final de la campaña. Cuando iba saliendo me dijo: pastor, espéreme. Me dio un abrazo y me dice: llevo 4 meses esperando la respuesta que Dios me ha dado a través de usted. Hay que aprender a esperar en el Señor. No nos desesperemos, desarrollemos madurez, desarrollemos estabilidad. Gloria al nombre del Señor. Éfeso es una de las iglesias que Dios la probó. Éfeso, Satanás le había enviado falsos predicadores de la palabra y habían tenido paciencia. En la iglesia de Éfeso habían llegado apóstoles, predicadores con la nueva era a predicar a la iglesia de Éfeso. Y los hermanos de Éfeso, lo único que hacían ellos era abrir la Biblia a ver si ese apóstol estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Pero habían tenido paciencia. Habían pasado cientos de predicadores en su plataforma, pero ellos no se habían vendido. Ellos no habían cambiado la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y por eso el Señor le dice: ustedes han tenido paciencia. Ahí han llegado
llegado predicadores mentirosos con sus maletas para llenar de billetes sus maletas, pero ustedes no se han vendido, ustedes no han caído en ese juego, ustedes han tenido paciencia y yo reconozco la paciencia de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es el Señor. Y le dice: y no puedes soportar a los malos. Escucha bien: y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Quiénes eran los malos que estaban adentro de la iglesia de Éfeso? La gente mala era la gente que llegaba a la iglesia de Éfeso para meter cizaña en medio del pueblo. Era la gente que estaba en medio de la banca metiendo división, la gente que estaba levantando calumnia, la gente que estaba levantando chisme, la gente que llegaba a la iglesia de Éfeso. Había un grupo de mentirosos que se habían metido y el Espíritu Santo les dice: pero tú has sido paciente y los has probado y los has hallado a cada uno de ellos mentirosos. Qué lindo es el Señor. Nosotros debemos de probar lo que se predica. Debemos de tener cuidado lo que oímos. Debemos de tener cuidado a los que se acercan a nosotros. Y debemos de analizarlos, probarlos. Esta iglesia de Éfeso los probaba. No se tragaba el cuento. No cualquiera le daba gato por liebre. No, ellos estaban atentos de oírlo y los probaba por la palabra de Dios. Después de 2 años arduos de predicar el evangelio, el apóstol Pablo se retira de la iglesia de Éfeso para continuar su viaje misionero. Y es cuando Pablo se va de Éfeso cuando entran los falsos apóstoles, cuando entran los falsos predicadores al ministerio y dicen: la espina que teníamos ya se nos fue. Porque Pablo era un hombre celoso en la palabra de Dios. El apóstol Pablo era un hombre que no andaba poniéndole paño tibio a nadie en la iglesia de Éfeso. Pablo era un hombre que hablaba la palabra que venía revelada del cielo a la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Un hombre lleno de la unción de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del conocimiento, de la sabiduría, de la revelación de la palabra. Y cuando Pablo se va, los apóstoles y los predicadores falsos dicen: se nos fue la piedrita que era Pablo, ahora estamos libres. Engañemos la iglesia, dividamos la iglesia, destruyamos la iglesia. Pero Dios le dice: ustedes han sido pacientes y yo les voy a recompensar la paciencia que han tenido, porque no han cambiado mi palabra. Y a los apóstoles que han venido a predicar, ustedes los han probado y los han hallado falsos y mentirosos. Hermano, esa onda de los apóstoles, eso ya viene desde años atrás, desde la iglesia de Éfeso. Éfeso es la primera iglesia del Apocalipsis que lo descubre y se da cuenta que son apóstoles falsos y mentirosos. Estos apóstoles se infiltraban a la iglesia para torcer la sana doctrina y acabar con ella. Pero la palabra dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es que Dios nunca los nombró, sino que ellos mismos se declararon apóstoles. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy en estos tiempos de apostasía. Ellos mismos se han autopromocionado. Ellos mismos son los que tienen que ir hasta Costa Rica para que allí el apóstol grande pueda apostolarlos. Alabado el nombre del Señor. Pero no es el Señor que les da esa posición, no es el Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre del Señor el día de hoy. Y los has probado y los has hallado mentirosos.
Esta iglesia de Éfeso era cuidadosa. Probaban a los que se subían al ministerio. Éfeso fue enseñada a ser una iglesia celosa a la sana doctrina por los verdaderos apóstoles como Pablo, como Juan, que predicaron, que pasaron por Éfeso. Hechos capítulo 17, versículo 11. Aquí encontramos la iglesia modelo, la iglesia que escudriñaban cada día, no una vez a la semana, sino que cada día escudriñaban las escrituras. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amados, la iglesia de Berea era una iglesia minuciosamente delicada en la palabra. Cuando un nuevo predicador venía a la iglesia de ellos estaban con su libreta, ellos estaban con su lapicero, anotando cada punto, anotando cada texto bíblico para asegurarse que no estuviera fuera del contexto bíblico. La iglesia debe de aprender a ser una iglesia celosa en la palabra de Dios. Una iglesia que nadie nos engañe el día de mañana. Si algo hemos tenido cuidado es que cada predicador que traemos al ministerio, asegurarnos de que sean hombres o mujeres que vengan a bendecir la obra de Dios. Y no gente charlatana, hermanos, que vengan a dejar la iglesia moribunda espiritualmente, o a dejar un espíritu de maldición. Alabado el nombre del Señor. Por eso es importante que la iglesia esté gimiendo por los dones del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido algún don, empiece a pedir los dones del Espíritu Santo. Pida los dones, iglesia. Necesitamos en la iglesia hombres y mujeres llenos de los dones del Espíritu Santo, porque donde están los dones en la iglesia activos, ahí el Espíritu Santo tiene como una máquina de radar que está hermanos, analizando a dónde está el pecado, a dónde está la malicia, a dónde está el engaño, a dónde está la hipocresía. Hay que activar los dones espirituales. Estos eran apóstoles falsos y mentiroso. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol viene de la palabra hebrea que significa enviado. Quiere decir, hermanos, que todos los que estamos acá, aquí es donde Dios tuerce la palabra. Porque cuando Jesús dio la gran comisión, el libro de Mateo capítulo 28, Él nos está enviando ¿a qué? A predicar el evangelio de las buenas nuevas. Fácilmente yo pudiera decirle, bueno, Jesús nos ordenó a todos ser apóstoles. Pero no, Jesús no nos envió en el libro de Mateo capítulo 28 a ser apóstoles. Jesús, la orden que Él dio fue la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y hacer, no apóstoles, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he enseñado. Y la promesa, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Denle la gloria al Señor. Esa es la promesa. Él nos envió a predicar, a multiplicar, a ser discípulos y no a ser apóstoles. Maravilloso el nombre del Señor. Esa fue la orden de la gran comisión, para predicar el evangelio. La iglesia tiene que probar los espíritus. Éfeso tuvo que probar a los falsos apóstoles y los encontró mentirosos. Tenemos que tener cuidado con los predicadores que hoy nos predican en las iglesias, en la radio, en la televisión,
Tenga cuidado, no todos esos que salen como grandes megas predicadores están predicando un mensaje de sana doctrina. Le están predicando el evangelio moderno, el evangelio del nuevo orden, el evangelio de los nicolaitas, y ya vamos a entrar a esa porción bíblica. Segunda de Corintios, quiero que analicemos rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4 y luego el verso 13 y 15. Ponga atención a esta palabra. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Hoy tenemos un montón de predicadores en la televisión y en la radio predicando no del Jesús de la Biblia, sino a otro Jesús, predicando de otra doctrina, predicando de otra enseñanza, pero no del Jesús de la Biblia. Porque estos, dice el versículo 13, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermano, aquí lo está leyendo en la Biblia. Yo no sé por qué los apóstoles de plástico les molesta que uno predique de esto. Si aquí está en la Biblia, dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son falsos, son mentirosos. No son apóstoles del Jesús, sino del otro Jesús. Alabado el nombre del Señor. Gloria el nombre del Señor. Y dice la palabra: no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañemos si también sus ministros se disfrazan, se ponen la máscara como ministro de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Es urgente que la iglesia esté velando. Es urgente que la iglesia, hermano, estemos orando por aquellos predicadores, por aquellos pastores que todavía seguimos predicando la sana doctrina, que todavía seguimos predicando la Biblia, que todavía seguimos predicando del verdadero Jesús, no de otro evangelio, no de otro misterio, no de algo nuevo, una fórmula nueva, sino al Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario para darnos el perdón, la redención y la vida eterna. Y ese Jesús nos prometió un día regresar por nosotros, y un día la Biblia dice que tendremos cielo nuevo y tierra nueva, y estaremos con Él en esas mansiones celestiales. Dele la gloria al Señor el día de hoy. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia. Nuevamente se repite la palabra paciencia. Resalta nuevamente. Aquí en el versículo 3 la palabra paciencia habla que habían tenido que soportar la idolatría de la falsa diosa Diana, la diosa de los Efesos. La iglesia de Éfeso no solamente había tenido paciencia en soportar a los falsos apóstoles, a los falsos predicadores, sino que dentro de la iglesia el diablo quería meter la idolatría adentro de la iglesia. Y esta iglesia había sido paciente. Dios admira la iglesia de los Éfesos porque era una iglesia que había tenido paciencia. El diablo nunca pudo penetrar la idolatría. Gloria al nombre del Señor.
Cuando Pablo llegó, él sabía que todos los atenienses, todos los que estaban ahí en Éfeso, adoraban a la diosa Diana. Esa misma diosa Diana que ellos adoraban, gloria al nombre del Señor. Luego el papado nombró a María, la Virgen María, para que se le adorara a ella. Ahora, ya después de muchos años, el papado ya no es tanto María, sino es la Virgen de Guadalupe. Es la misma historia que se estaba viviendo en el libro de la iglesia a los Efesios. Era una iglesia donde la idolatría quería meterse adentro de la iglesia, pero esta iglesia se había mantenido todavía parada, cuidando y amando la verdad de la palabra de Dios. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Necesitamos seguir trabajando arduamente por amor a la obra de Dios y no desmayar. Verso 4. Aquí está una advertencia. Pero tengo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Nosotros podemos dejar de amar a Dios, pero yo le tengo noticias. Dios nunca nos deja de amar a nosotros. Él nos ama. Aunque a veces nosotros con nuestras acciones le estamos mostrando que ya no lo amamos. Con nuestras actitudes le decimos que ya no lo amamos. Pero Él, en su gran amor y en su gran misericordia, todavía sigue amando a este remanente, para que un día nosotros podamos tener esa esperanza firme y gloriosa de que Él vuelve y regresará nuevamente por nosotros. ¿Cuál es ese amor que Dios le reclama a la iglesia de Éfeso? Vamos al proyector, libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. Gloria a Dios. A la palabra de Dios dice en el versículo 18 en adelante: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, aleluya, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Póngale atención a esto. La parábola de Mateo, capítulo 13, esta es la parábola del sembrador. Esta palabra representa a la iglesia de Éfeso. Muchos predicadores no han llegado a entender eso. ¿Por qué la parábola de Mateo capítulo 13 que Jesús le da del sembrador representa a la iglesia de Éfeso? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Éfeso fue la primer iglesia apostólica en sembrar la semilla del evangelio. Y la parábola de Mateo capítulo 13 es la parábola del sembrador. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto
al camino. Vaya notando, aquí en esta parábola están los 4 tipos de cristianos que tenemos hoy en las iglesias. El primer tipo de cristiano que encontramos está en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Aquí representa que viene este cristiano a la iglesia, escucha la palabra de Dios, pero la palabra no es sembrada en su corazón. No hay cambios en este tipo de cristianos, porque la palabra fue sembrada junto al camino. Representa un cristiano duro de corazón, donde ha pasado mucha gente por su vida. Han leído libros de filosofía, de ciencia, y el tanto conocimiento ha causado que sus corazones se vuelvan duros a la palabra de Dios. Algunos vienen a la iglesia, escuchan la palabra está siendo sembrada en este mismo instante, pero como su corazón hay tanto, según él o ella, tanta filosofía, tanta ciencia, tanto conocimiento, sabe demasiado, que su corazón se ha hecho tan duro que no puede recibir la palabra de Dios. Entonces viene el malo. El malo representa a Satanás, y Satanás arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este tipo de cristiano nunca es quebrantado por la palabra. Este primer tipo de cristiano son aquellos que siempre después de un sermón son los que salen criticando por la puerta de la iglesia, porque no fueron quebrantados. La palabra no te puede moldear, la palabra no puede ser penetrada, no puede hacer eco en tu corazón. El segundo tipo de cristiano es el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este segundo tipo de cristiano viene a la iglesia, oye la palabra, se goza con la palabra, pero no tiene raíz. No es alguien sólido, no es alguien estable. Cuando quiere viene a la iglesia, cuando puede colabora con la obra de Dios, cuando está en el gozo participa, porque es un cristiano emocionalista. Solo cuando todo está bien ayuda, pero cuando están los problemas son los primeros que huyen, tropiezan, flaquean, se van de la iglesia porque no tienen raíz. Fácilmente alguien los encamina al mal. Y lo triste es que de este tipo de cristiano están llenas las iglesias evangélicas. Cristianos emocionalistas, porque la palabra fue sembrada entre predegales, la oye y al momento dice que la recibe con gozo. Son cristianos emocionalistas que en el mes de mayo se gozan, pero ya en junio están fríos.
Para Navidad están contentos porque viene Papá Noel con regalos, alabado el nombre del Señor. Pero en enero están tristes porque no tienen ni para pagar la renta. Son cristianos emocionalistas y no tienen raíces. La iglesia no puede ser formada de gente emocionalista, que hoy está en la iglesia, mañana está en el mundo, alabado el nombre del Señor. Debemos de echar raíces profundas como el árbol que dice el Salmo capítulo 1, que como el árbol plantado junto a las corrientes de la casa de Dios, debemos cada día estar recibiendo del manantial, de la vida, de la fuente de Dios. Nuestro árbol debe de estar colmado de fruto, porque nuestras raíces están en Cristo el Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? No podemos ser una iglesia emocionalista. El tercer tipo de cristiano en esta parábola del sembrador, el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es tu espino? A este tipo de cristianos los afanes de la riqueza los ahogan espiritualmente. El enemigo es tan sutil, hermano, que a muchos de ustedes les va a ofrecer un buen empleo, ganando 3, 5 dólares más del trabajo que tienes. Pero el empleo que te van a dar es en el día cuando hay culto. Aquí está la palabra. Este fue sembrado entre espinos. Este es el que oyó la palabra, pero el afán, quizás ganaba 15 dólares en un trabajo, pero estaba aquí los viernes, estaba los domingos. Ahora está ganando 16.50 y no viene los viernes y los domingos. Y el afán de este mundo lo están ahogando espiritualmente. Se está muriendo espiritualmente. Ya no ora, ya no lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por $1.50 el diablo se lo está terminando en el trabajo. Tenga cuidado con las ofertas que el diablo le va a poner. $1, $2, $3. No impidan, hermanos, que no le impidan la salvación de volar con Cristo cuando Él venga en gloria. Es mejor quedarse ganando los 15 dólares, pero volar en el arrebatamiento de la iglesia y no ganar $1 más y morir espiritualmente. Gloria a Dios. Hermanos, muchos hermanos que se congregaban los domingos ahora no se congregan porque el enemigo les ofreció un trabajo y ellos pensaron que era bendición. Los que no se han dado cuenta que se están muriendo espiritualmente. Usted lo miraba encendido, pero ahora ya no andan encendidos, andan apagados. Alabado el nombre del Señor por los afanes de la vida. Es mejor entrar pobre al cielo, hermanos, pero de entrar. Y no entrar con 1 millón, hermanos, y quedarnos. Gloria al nombre del Señor. Seamos inteligentes. El diablo le va a ofrecer un buen trabajo. Y cuando usted vaya a aplicarle y le dice, ¿y cuánto ganaba allá? Ganaba 15, aquí le vamos a pagar a 20. ¿Y qué días son los días de trabajo? Mire, el martes va a descansar, el jueves va a descansar, pero el día viernes y el día domingo tiene que trabajar, porque esos son los horarios de trabajo. Gloria al nombre del Señor. Y el diablo lo duerme viendo el billete 20 que va a ganar, pero se le olvida que esos días estamos en culto, estamos en la casa de Dios para adorar y exaltar el nombre del... Tenga cuidado, abra los ojos. Gloria al nombre del Señor. El último y el cuarto tipo de cristiano es el cristiano verdadero. El versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye, oiga bien, oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y al 30%. Aquí voy a entrar algo profundo en este cuarto tipo de cristiano, porque la palabra dice que este cristiano fue sembrado en buena tierra.
Yo los veo a ustedes y ustedes son buena tierra. Aleluya, así lo veo yo, pero el Espíritu Santo te puede ver diferente. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. El cristiano bueno que está en buena tierra es un cristiano que está dando fruto, hermano. Es un cristiano siempre gozoso. Se deleita en la presencia de Dios. El fuego de Dios fluye. Se desespera por estar los viernes. Se desespera por estar en su reunión. Se desespera por estar el domingo en la casa del Señor. Hay una hambre, hay una sed espiritual por estar en los atrios de Dios. Este es el cristiano que está en buena tierra, oye la palabra y da buenos frutos. Y produce a 100, a 70 y al 30%. Aquí está el problema. Esta parábola representa la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso empezó así. Empezó a ser una iglesia trabajadora, ardua. Empezaron a dar el 100%. Hermanos, daban sus esfuerzos, participaban en la obra del Señor, en las oraciones, en la predicación, en el partimiento del pan, en las visitas a los hogares, en la vigilia, en los ayunos. Estaban ofrendando, eran fieles diezmadores, estaban apoyando a sus pastores, estaban apoyando a su iglesia, estaban dando al 100%. Pero pasaron los años y empezaron a dar el 60%. Después el amor y la pasión se empieza a morir y empiezan a dar el 30%. Del 100 al 60, del 60 al 30%. Y por eso Dios le habla a la iglesia de Éfeso: tengo algo en contra de ti, iglesia, y es que has dejado tu primer amor. ¿Hoy entiende? Las iglesias están llenas de los cristianos que están dando el 30%. Si usted es un cristiano que no está apoyando la obra en su totalidad, puede hacer que el 1%, espiritualmente hablando, esté dando, algunos el 30%, gloria al nombre del Señor. Pero en el orden espiritual debe de ser el contrario. Cuando un cristiano recién recibe al Señor, deben empezar a dar el 30%, lo que quiere decir que se empieza a involucrar poco a poco. Lo primero que hace es venir a la iglesia, congregarse, leer la palabra del Señor, y empieza el 30%. Pero una vez está empezando a leer la palabra, a escuchar la palabra, siente el deseo de bautizarse, trabajar, involucrarse en la obra, entonces piensa dar del 30 al 60. Y cuando ya esté en el 60, entonces está participando en una y en otra área y dice: pastor, yo siento el deseo de involucrarme más en la obra, quiero servir más porque Dios me ha llamado para servir en esta obra, para servir en este ministerio. Y entonces del 30 pasa al 60 y del 60 pasa al 100 por uno. Dios anhela y le reclama a la iglesia: ustedes tienen tiempo de haber dejado de amarme al 100% y hoy me están amando al 30%. ¿A dónde está el resto de la iglesia hoy? Es porque se están metiendo al nivel del 30%. Ya no hay deseo, ya no hay amor por la obra de Dios, gloria al Dios. Pero hay un pequeño remanente poderoso que todavía dicen: Señor, si yo estaba entre los 30, quiero subir al 60, y del 60 quiero subir al 100%, entregarme, amar la obra, ser fiel, amar tu obra con amor y integridad. Alguien puede dar gloria a Dios al que gloria se merece. Aleluya. Tengamos cuidado de quedarnos al 30%. Dios lo desea todo. Concluyo Apocalipsis capítulo 2 y versículos 5 y 7. Recuerda, le dice el Señor, por tanto, oiga bien, ¿de dónde has caído? Del 100 al 30. Hay gente que empezaron dando todo su anhelo, su esfuerzo, pero el enemigo vino y arrebató la buena semilla. Arrebató el buen deseo de hacerlo por amor a la obra de Dios. Es el diablo, es el enemigo que se encarga de arrebatar la buena semilla. Pero el Señor hoy le dice a la iglesia local, como le dijo a Éfeso: recuerda, le dice el Señor, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras, vuelve al 100%. Y le advierte, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no hubieses arrepentido. Dios le hace un llamado a la iglesia de los Efesios. Solo un arrepentimiento podía volver a traer la gloria de Dios a esta iglesia. Lo que hoy Dios le está diciendo a Centro Mundial Evangélico, que quizás algunos o de repente toda la iglesia debemos de tener un verdadero arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Si usted ha andado de rebelde, de malicioso, Dios te dice arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. Y si no te arrepientes, dice el Señor, voy a quitar el candelero que te he dado. En otras palabras, el candelero, dijimos, que representa la unción de Dios. Voy a quitarte el aceite. Vas a dejar de alumbrar. Vas a dejar de ver mi gloria, de sentir mi presencia, si no te arrepientes. Esta tarde el Señor llama a la iglesia a un arrepentimiento. Lo único que puede provocar y volver a traer la gloria y la presencia de Dios es que la iglesia se arrepienta, tenga un verdadero arrepentimiento genuino con el Señor. El Espíritu Santo le deja saber abiertamente a esta iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. En otras palabras, la iglesia de Éfeso le está diciendo al Señor, si ustedes no se arrepienten, toda la iglesia quedará ciega espiritualmente. Amados, ¿cuántos cristianos en esta era moderna final? Cristianos que ahora están ciegos, gloria al nombre del Señor. Se conformaron a vivir un evangelio liviano. Se conformaron a vivir un evangelio falso. Están tan ciegos que ya no pueden, hermanos, identificar la verdad del evangelio. Gloria al nombre del Señor. Viene algún vago predicando de otro Jesús y son los primeros que lo siguen. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Pero hoy Dios te dice, arrepiéntete para que tu candelero vuelva a alumbrar, vuelva a encender, vuelva mi gloria a brillar en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos predicadores, evangelistas, pastores que todavía amamos predicar la verdad del evangelio, que todavía amamos el evangelio de Cristo, que todavía amamos la sana doctrina. Estamos rodeados de lobos rapaces. Estamos rodeados de gente sirviendo a Baales, sirviendo a otro tipo de doctrina falsa, apóstoles falsos, mentirosos. Alabado el nombre del Señor. Pero gloria a Dios que cuando Cristo venga, mi anhelo es que todavía Él encuentre un remanente que no haya doblado sus rodillas ante Baal, sino un pequeño remanente que se haya mantenido parado y firme y le diga al Señor, Señor, todos hemos tenido paciencia, oportunidades han venido, pero nos hemos guardado, nos hemos parado firme hasta el final. La Biblia dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Dele un aplauso verdaderamente de todo corazón al Rey de Gloria. Verso 6. Pero tienes esto, oiga bien, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, dice el Espíritu Santo, yo también aborrezco. Aquí Dios resalta una virtud de la iglesia de Éfeso y le dice, ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas, y esto me agrada de ti, iglesia, porque yo también, dice el Espíritu Santo, aborrezco a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Quiénes eran? Era un grupo de personas que se había metido a la iglesia. Era un pequeño grupo de personas que querían venir y cambiar los dogmas, la visión de la iglesia.
Los nicolaitas eran una secta. Su fundador fue un profeta llamado Nicolás de Antioquía. Y por eso se les conoce como los nicolaitas. Y ojo a esto. Esta secta eran descendientes de los gnósticos. Anote por favor. La palabra nicolaita tiene dos orígenes en su palabra. Nico es la primera y la segunda es laitas. Estas dos palabras son dos doctrinas falsas. Una sola palabra, dos doctrinas metidas en una sola palabra. Nico, laitas. Le voy a decir qué significa Nico. Nico significa dominio, victoria, los que conquistan. Y la segunda palabra es laita. Y laita significa pueblos o laicos. Entonces, ahora resumimos la palabra y la pegamos nuevamente. Y la palabra nicolaita significa los que conquistan al pueblo. Es lo que hoy los apóstoles modernos están enseñando, que deben de ser gente conquistadoras, que deben de ser los presidentes de tal país, que deben de estar en el gobierno. No hay nada malo de eso, pero la mentalidad de ellos es la misma doctrina de los gnósticos. Los G12 tienen la misma doctrina que los nicolaitas querían meter a la iglesia de Éfeso. Y hoy los apóstoles, hoy la doctrina de los G12 se han metido a muchas iglesias evangélicas y han cambiado sus dogmas, han cambiado sus reglamentos, han cambiado la institución eclesiástica y han metido su nueva revelación, su nueva jerarquía a la iglesia. Y ahora estos nicolaitas modernos, los G12, gloria al nombre del Señor, lo que ellos quieren es que la iglesia protestante cristiana como nosotros podamos enlazarlos a ellos, y una vez enlazados podamos enlazarlos con la iglesia popular, para que tengamos los mismos dogmas y regresemos a la doctrina de los nicolaitas. Y por eso el Espíritu Santo le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia debe de aprender a aborrecer a aquellos que se levantan o algún día se levantarán con otro evangelio a predicar dentro de nuestro ministerio. Tiene que haber una iglesia celosa. Y no importa si es su tío, su primo, su mejor amigo en la iglesia, pero si el diablo se le mete, hay que sacarlo fuera, hay que hacerle liberación. Alabado el nombre del Señor. La iglesia de Éfeso no toleraban a estos nicolaitas. Era una iglesia celosa, y el Señor les dice: ustedes los aborrecen y yo también los aborrezco, le dice el Señor. Tenemos que amar lo bueno y aborrecer lo malo. No podemos estar con paño tibio tolerando las cosas. Tenemos que ser al igual que la iglesia de Éfeso, una iglesia que aborrecía todos estos cambios. Y termino diciendo el verso 7: el que tiene oído, dice el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, oiga. Estos mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis deben de ser oídas con los 2 oídos, con el oído del Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la promesa es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiere decir que la promesa del huerto del Edén está vigente.
si nos mantenemos fieles y firmes al Señor, un día comeremos de esos misterios maravillosos que han sido exclusivamente reservados para los fieles, para los que venzan hasta el final. Pónganse de pie, hermanos.